Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Bienvenidos a esta segunda teleconferencia del curso Fundamentos de Programación. En la sesión de hoy vamos a tratar la primera parte de los conceptos y la temática que ustedes necesitan para desarrollar el paso 2 del curso. Seguramente ustedes ya leyeron la guía de actividades y yo voy a resumir aquí los pasos o las tareas concretas que requiere el desarrollo de este ejercicio. Entonces, lo primero, por favor, lean la guía. Léanla detenidamente, es un poco extensa, pero hay que leerla completa porque allí nos brinda la información sobre lo que debemos hacer, los productos que debemos entregar y cómo y dónde los tenemos que entregar para que luego no tenemos confusión de que yo lo dejé en el foro, de que yo lo envié por tal medio. Hay un lugar para la entrega, ¿no? Que es el entorno de evaluación. ¿Sí? Entonces, lo primero, leamos la guía, por favor. Y quiero decir, ustedes la leen en sus equipos porque yo no la voy a proyectar aquí porque la guía es extensa y se nos iría un tiempo valioso que necesitamos para el desarrollo del tema. Segundo, lean por favor el documento que se llama Anexo 1, Banco de Problemas, Paso 2. Allí van a encontrar que hay 10 ejercicios y de esos 10 cada uno de ustedes seleccione 2 ejercicios, los que usted quiera, siempre y cuando no hayan sido seleccionados por algún estudiante previamente. Ningún ejercicio debe ser resuelto por más de una persona en cada grupo. Entonces, seleccione sus ejercicios y en el foro publique cuáles son los 2 ejercicios que ha seleccionado. ¿Listo? Para eso en la guía se les muestra una tablita, la tabla 1, para que allí usted tenga ejercicio 1, ejercicio 2 y marque cuáles son los que va a desarrollar. Así es mucho más rápido y los que ingresan después ya saben cuáles han sido seleccionados y cuáles están disponibles. ¿Listo? Recomendación, revisen lo que los compañeros que ingresaron antes seleccionaron, porque si un estudiante ingresa y selecciona un ejercicio que ya seleccionó otro compañero, pues vale para el primero que lo seleccionó, no para el segundo. Tengan en cuenta que los ejercicios que seleccionen son los que se le van a calificar a cada uno. Si usted selecciona el ejercicio 3 y 4 y luego entrega el 5 y el 6, pues obviamente no le vamos a calificar el 5 y el 6 porque esperamos que entregue el 3 y el 4 que fueron los que seleccionó. Bien, una vez que ha seleccionado los ejercicios, entramos ya en lo que es el desarrollo de la actividad. Entonces, lo primero es analizar el problema, ¿sí? También se le llama a esta fase especificar los requerimientos del sistema. Para eso en la guía les proponen la tabla 2, ¿sí? Que es donde ustedes van a especificar los requerimientos de esos ejercicios que ustedes seleccionaron. Siguiente paso, diseñar el diagrama de clases. Eso corresponde al diseño del sistema. Entonces lo vamos a diseñar mediante diagramas de clase. Paso 7, implementar el programa en lenguaje C#. Sí, ese numeral se lee como Sharp, C#. Y finalmente, entregar el trabajo. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un documento, que es el informe, en la guía está especificado lo que contiene, y van a entregar las carpetas de los programas. Son 2 programas que van a hacer, cada programa tiene su carpeta, por favor entreguen la carpeta completa. Si ustedes entregan solamente el archivo con el código, ese código no se puede ejecutar si no tiene el archivo de solución. Entonces deben entregar la carpeta completa. Muy bien, entonces vamos a revisar algunas de las cosas que incluyen esta actividad. ¿Sí? Se encontraron ustedes aquí con un término que es nuevo, requerimiento, ¿cierto? Y algunos pues dicen, ¿por qué tenemos que aprender estos conceptos si esto es fundamentos de programación? Y la respuesta es claro, esto es fundamentos de programación. Comenzamos aprendiendo los conceptos fundamentales en programación. Entonces, en este caso, un concepto clave es el concepto de requerimiento. En el ciclo de vida
del software hay una fase que es la fase de análisis, ¿sí? Esa fase se concreta mediante la especificación de requerimientos del software. Entonces, cuando estamos identificando los requerimientos y especificándolos, lo que estamos haciendo es analizando. ¿Qué es un requerimiento? Un requerimiento es una función o una tarea que desarrolla el sistema y que es relevante, ¿sí? Que es importante para alcanzar los objetivos o para satisfacer las necesidades de alguno de los usuarios. En los ejercicios que planteamos en este momento, pues los requerimientos son mínimos, son ejercicios supremamente pequeños, elementales, pero cuando desarrollamos software con algún nivel más alto de complejidad, pues tenemos varios requerimientos y tenemos que especificarlos de forma apropiada. Bien, un requerimiento especifica qué debe hacer el sistema, pero no nos dice cómo debe realizar esa actividad o esa función. Entonces nos dice el qué, más no el cómo. Ahora vamos a ver un ejemplo para que tengamos en qué guiarnos en el desarrollo de esta actividad, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que saber es que vamos a identificar requerimientos y los requerimientos se refieren a funciones o actividades o tareas que desarrolla el sistema y que revisten alguna importancia, ya sea porque satisfacen una necesidad de un usuario o porque contribuyen al logro de alguno de los objetivos del sistema, ¿sí? El requerimiento no nos dice cómo desarrollar las tareas, solo nos dice el qué. Entonces, habiendo dicho esto, avanzamos. En la guía nos proponen una tablita para especificar los requerimientos. Esta tablita solo tiene un fin didáctico, para que podamos pensar ordenadamente y para que podamos ubicar, ¿sí?, esas ideas de una manera sistemática que sea fácil de revisar, fácil de evaluar. Entonces, esta tablita tiene 4 columnas. En la primera va la identificación del requerimiento, en la segunda la descripción, es una descripción muy breve, una frase. En la siguiente van las entradas, es decir, ese requerimiento, esa función, qué necesita de entrada, qué datos, y luego qué resultados nos va a producir como salidas. Entonces aquí vamos a llenar esos requerimientos. Si ustedes miran en los libros o en otros materiales, pues tal vez no se encuentren con esta tablita. Esta tablita la diseñó la persona que diseñó el curso, la colocó allí y dijo, porque aquí queda fácil para que los estudiantes presenten esta información organizadamente. Bien, veamos un ejemplo. Este ejemplo tiene la misma complejidad de los ejercicios que tienen ustedes para este paso, los que tienen el archivo anexo 1. Y el ejercicio dice construir una aplicación para calcular el área de un triángulo. Así de sencillo es, ¿sí? Y lo vamos a hacer obviamente desde el modelo orientado a objetos. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar los requerimientos y los vamos a colocar en la tablita que miramos anteriormente. Entonces miren, aquí es donde uno tiene que desglosar el problema que le plantean. Resulta que todo problema se puede desglosar en funciones, en tareas parciales, en partes, ¿sí? No se trata aquí de hacer un algoritmo, por favor, no se vayan a confundir. No se trata de detallar cada operación que se va a realizar, sino cada función que el sistema realiza y que es relevante. Aquí no tenemos que hacer asignación que A es igual a 3 o que B es igual a 5. No, no se trata de eso. Son requerimientos, no sentencias de programación. Entonces, para el caso que nos ocupa, una forma de identificar los requerimientos es con un código de la forma R1, R2, R3, R4 y así sucesivamente. Si les quiere dar una identificación diferente, lo puede hacer, pero lo más común es utilizar la R de requerimiento y darle un número secuencial. En la descripción debemos colocar el requerimiento de tal manera que se entienda qué es lo que hace ese requerimiento o qué es lo que se espera que haga ese requerimiento, ¿sí? Entonces, el primero, ingresar base, ¿sí? Podría decir ingresar la base del triángulo, pero como estamos hablando de un triángulo, sé que es ingresar la base del triángulo, entonces simplemente ingresar base o ingresar la base. ¿Sí? Esa es una de las tareas que mi programa debe hacer, ingresar la base. Porque si no la ingresa, pues no podría calcular el área, ¿cierto? Entonces, para este requerimiento, ¿qué entrada tenemos? Entonces, yo he colocado que la entrada sea un número real. Sí, ya estoy diciendo que es un número real, o sea que no va a ser entero, va a ser real.
¿cierto? Tampoco es una cadena ni un carácter, es un número real. Y como resultado o como salida tengo que esa base va a quedar almacenada en memoria. Eso es lo que va a ocurrir como resultado de este requerimiento. Segundo requerimiento, ingresar altura. Ustedes saben que un triángulo tiene base y altura y esos datos los necesito para calcular el área. Entonces, ingresar altura. Entradas, número real. Salida, altura almacenada en memoria. Tercer requerimiento, calcular área. ¿Sí? ¿Qué necesito para calcular el área de un triángulo? Necesito la base y la altura. La fórmula, si ustedes recuerdan, es base por altura sobre 2. ¿Necesito también el 2? Sí, también lo necesito, pero no es una entrada porque el 2 es constante. ¿Sí? La base es una entrada porque yo no sé cuál es la base del triángulo. El usuario me la tiene que decir, será 5, 10 o 20. La altura yo no la conozco, el usuario me la tiene que decir, pero el 2 es constante, así que no necesita ser entrado, no necesita ser ingresado. Y como resultado voy a tener el área. Pude haberle colocado también almacenada en memoria, pero creo que se sobreentiende que esa área va a quedar en memoria. ¿Sí? Cuarto requerimiento, vienen las consultas. Miren que hasta el momento solo he estado ingresando datos y haciendo cálculos. Ahora esos datos que ya tengo los debo poder recuperar, los debo poder obtener. ¿Sí? Entonces, cuarto requerimiento, consultar base. ¿Cuál es la entrada? La base que ya está en memoria. ¿Cuál es la salida? La misma base. Este requerimiento es una consulta, no me transforma nada, no ingresa nada, no hace ningún cambio. ¿Sí? Requerimiento 5, consultar altura. Requerimiento 6, consultar área. Miren que los de consulta no me cambian nada, solo toman un dato que está en memoria y lo devuelven a quien lo solicitó. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra tabla de requerimientos para este ejercicio que consiste en calcular el área de un triángulo. Y de manera similar, ustedes la pueden hacer para cualquiera sean los ejercicios que han seleccionado. Bien, siguiente paso dijimos que era diseñar el diagrama de clases. En la teleconferencia anterior miramos cómo se diseña un diagrama de clases. En este caso, ¿cuántas clases tenemos en este ejercicio? Solo tenemos una, o sea que no tenemos relaciones, pero sí tengo una clase. Entonces, mi clase se llama triángulo. ¿Cuáles son los atributos? Base, altura y área. El signo menos que está a la izquierda significa que son privados, o sea que están encapsulados. ¿Sí? Y en el tercer rectángulo, en la tercera parte del diagrama, tengo los métodos. Entonces, todos los métodos están con signo más, significa que son públicos. O sea que desde el exterior de la clase se puede acceder a dichos métodos. Miren ustedes que estos métodos tienen correspondencia con los requerimientos. ¿Sí? No existe una norma que me diga que cada requerimiento representa un método. Podría ser que yo tuviera dos métodos que contribuyen a un mismo requerimiento, ¿sí? Pero oigan bien, siempre hay una relación entre los métodos y los requerimientos. No necesariamente tiene que ser uno a uno. En ejercicios pequeños es probable que sea una relación uno a uno, un requerimiento o un método. Pero siempre hay una relación porque estos métodos tienen que ser invocados para poder satisfacer los requerimientos. Bien, observemos entonces el diagrama de clases. Primero, el nombre de la clase. Miren, la primera letra es mayúscula. Miremos los atributos. La primera letra es minúscula, pero si tuviera el nombre más de una palabra, la segunda palabra debería comenzar con mayúscula y no tiene que llevar espacios. ¿Sí? De igual manera que los métodos aquí están set base, set altura, get base, get altura, calcular área. Miren que no hay espacios. Y comienzan con letra minúscula, pero la segunda palabra comienza con letra mayúscula. Miren, esa es notación UML. Así es como se deben escribir. No es un capricho, es un estándar. Y los métodos siempre terminan en paréntesis. Opcionalmente podemos colocar los parámetros que pueden ir entre paréntesis. Por ejemplo, cuando digo set base, debería allí enviar la base. Cuando digo set altura, debería allí enviar la altura. Pero eso es ya opcional. En primera instancia, basta con que tengamos el nombre del método y tengamos el paréntesis al final, que es lo que nos indica que es un método. Los atributos, por su parte, no llevan paréntesis porque no indican una operación, sino que indican un dato.
Ya hicimos el análisis de requerimientos, ya hicimos el diseño de clases. Siguiente paso, programación. Eso es lo que ustedes tienen que hacer después de los dos pasos anteriores, ¿sí? Programar esos ejercicios. Entonces aquí viene la parte interesante. Y es que para programar, lo primero que tenemos que tener es una herramienta de desarrollo. Entonces, miren, para C# hay más de 2 herramientas, pero aquí he citado solamente 2. ¿Sí? En el curso se les propone una guía, que es el anexo 3, para instalar Visual Studio Community. ¿Sí? Adicionalmente, para quienes tengan problemas y por alguna razón no puedan trabajar con Visual Studio, yo les propongo ShareDevelop, que es otra herramienta de software libre que se puede utilizar. Entonces, miren, en el curso propone la persona que lo diseñó utilizar Visual Studio, pero Visual Studio tiene diferentes productos. Entonces, por favor, seleccionen Visual Studio Community. Ese es el que necesitamos para este curso. ¿Listo? No instalen las otras versiones, esas tienen otro propósito. Y sobre todo, no son libres. Esta versión Community se puede utilizar libremente. Allí en la página dice que la versión Community se puede utilizar de forma libre, mientras que las otras ya son para producción y usted debería pagar por ellas. ¿Sí? Recomendado, en la guía dice 2015, pueden utilizar 2017. También pueden utilizar 2019. ¿Por qué no les coloco 2019 aquí? Porque resulta que 2019 requiere equipos con buena capacidad de procesamiento y puede ser que algunos estudiantes tengan equipos no muy nuevos, no con mucha memoria, no con mucho espacio en disco y puede que tengan dificultades para correr la última versión. ¿De acuerdo? Entonces, si usted tiene una super máquina, un equipo nuevo, hágale con 2019. Pero si su equipo no es de última generación, coja mejor 2017. Y si 2017 no le funciona bien, descargue 2015. Y si 2015 no le funciona porque está muy exigente, pues descargue 2013. ¿Sí? Para esta parte del curso o de nuestro proceso de aprendizaje, que estamos en lo básico, cualquier distribución le sirve. Bien, seguramente algunos han tenido problemas para encontrar el sitio de descarga. Miren, aquí les coloco un enlace donde ustedes pueden descargarlo. Y les voy a mostrar el sitio. Miren, ese enlace los lleva a esta página y ustedes miran por acá que aquí están las diferentes versiones. Entonces, si vienen a 2017, pues aquí está. ¿Sí? Si van a 2015, aquí está. Si van a 2013, aquí está. Muy bien. Supongamos que van a 2017, entonces aquí les doy unas indicaciones para la descarga. Listo, para descargarlo ustedes deben ingresar con una cuenta de Microsoft. La buena noticia es que su correo institucional es de Microsoft, o sea que si ustedes ingresan y aquí colocan su correo institucional, les va a permitir que se autentiquen, que ingresen su clave y luego les va a dar la página de descarga para que ustedes descarguen la versión Community y la puedan instalar. ¿De acuerdo? Si no tienen una cuenta de Microsoft, pueden utilizar su cuenta de correo institucional. Ya me perdí dónde estaba. Bien, la otra herramienta que es ShareDevelop, también aquí les coloco el enlace, también es software libre, o mejor ese sí es un proyecto totalmente libre. Y aquí está el sitio de descarga, entonces ustedes lo descargan y lo instalan. Bueno, algo que olvidé cuando descarguen el Visual Studio Community, si les va a descargar un archivo ejecutable, un instalador, para instalarlo, ejecútenlo como administrador. Le dan clic derecho, ejecutar como administrador, para que les instale sin problemas. Bien, entonces, habiendo proporcionado la información para que ustedes descarguen su herramienta, pues lo que sigue es que ustedes la instalen en cada uno de sus equipos. Creo yo que no tengan ninguna dificultad con la instalación. En el Visual Studio les va a mostrar que tiene herramientas
para programar en Windows, para programar para la web, para Android. Listo, instalen únicamente lo que necesitan para Windows. No necesitan programar para la web en este curso. Quizá más adelante en otros cursos tengan que programar para la web, pero en este no. Bueno, continuamos. Una vez que ustedes han instalado ya su herramienta, ¿sí? Recuerden que estamos ya en el paso de programar. Lo que ustedes van a hacer es crear un proyecto. Para programar en C Sharp, lo primero que hay que hacer es crear un proyecto. Entonces, miren, hacen ustedes una copia de la pantalla, van por archivo, luego le dicen nuevo y en nuevo le dicen proyecto. ¿Sí? Allí los va a llevar a otra pantalla, que es esta, y allí, por favor, asegúrense de que esté Visual C Sharp. ¿Listo? Si está Visual Basic, Visual C, JavaScript o cualquier otro, pues no es por allá. No se vayan por esos caminos que por allá no van a llegar a ningún lado. Y si ustedes entregan un trabajo hecho con un lenguaje diferente, pues va a ser rechazado porque el curso tiene sus especificaciones. Dice C Sharp. Listo, entonces miren, primero, miren que esté Visual C Sharp. Y luego miren acá que diga aplicación de consola. Aplicación de consola tiene que decir. ¿Listo? Aplicación de consola. Bien. Y acá en la parte de abajo, miren ustedes que dice el nombre del proyecto. Estamos creando el proyecto. El nombre del proyecto. Cuando ustedes cambian el nombre aquí, les cambia también el nombre de la solución. Y la carpeta, pues ustedes le dan en examinar y escogen la carpeta donde desean que se guarde el proyecto. ¿Con qué nombre se va a guardar el proyecto? Con el nombre que ustedes coloquen aquí. Bien, continuamos. Cuando ustedes les dicen entonces que han creado un nuevo proyecto y le han dicho ya qué nombre tiene y en dónde lo van a guardar, les va a aparecer esto en pantalla. ¿Sí? Les va a aparecer que están utilizando la biblioteca System, el nombre del, yo le había puesto círculo en el nombre del proyecto, les va a aparecer que están en una clase de nombre program y les va a crear el primer método que es static void main, que tiene unos argumentos aquí, y la línea console write line. Listo, eso aparece por defecto. A partir de allí, pues vamos a programar lo que corresponda según el ejercicio que estamos haciendo. Entonces, miren, una vez que estamos allí en ese espacio, ¿qué sigue? ¿Sí? Recuerden que el 1 era instalar la herramienta, el 2 era crear un proyecto. Paso 3, hay que crear las clases de nuestro proyecto. Siempre que creamos un nuevo proyecto, nos va a aparecer por defecto definida la clase program, ¿cierto? Pero nosotros no solo creamos program, vamos a crear diferentes proyectos, ¿sí? Cada ejercicio pues requiere su propio proyecto y lo mejor es darle un nombre que sea mnemotécnico, que dé una idea de cómo, de qué trata ese programa. Entonces, una vez que hemos creado nuestras clases, para cada clase hay que definir los atributos. ¿Cuáles atributos? Los que tenemos en el diagrama de clases. Y luego hay que implementar los métodos. ¿Cuáles métodos? Los que tenemos en el diagrama de clases. ¿Sí? Pero allí no termina el trabajo. Una vez que hemos definido atributos y hemos implementado los métodos, tenemos que instanciar los objetos. Esto es programación orientada a objetos. Tenemos que trabajar con objetos. Ahora, nosotros codificamos las clases, ¿sí? Pero las clases son como moldes, como plantillas, como patrones de los objetos. Tenemos luego que de esas clases, a partir de esas clases, crear los objetos. Y los objetos son los que van a ejecutar esos métodos y van a guardar esos datos en los atributos. Entonces, ya tenemos la clase con sus atributos y sus métodos, tenemos que instanciar los objetos y luego vamos a invocar los métodos de esos objetos, o lo que se llama también enviar mensajes a los objetos. Y cuando hemos hecho eso, ejecutamos el programa. Ahí ya nuestro programa está terminado y lo podemos ejecutar. Listo. ¿Qué sigue? Ahora vamos a programar en C Sharp.
Pero antes de irnos a programar, me gustaría saber si tienen preguntas. Entonces, respondo preguntas hasta este momento, hasta esta parte del desarrollo del tema, ¿sí? Y luego nos vamos a programar. Buenas Profe, noches. dale, compañero. ¿Sí o no? Pregunta. Profe, en la parte de la entrada y salida, ¿qué debemos de tener en cuenta para colocar allí la entrada? O sea, como, ¿cuál es el análisis que tenemos que hacer? Muy buena pregunta. Listo. Pensemos en esto. Si nosotros queremos hacer pan, todos conocemos el pan, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer pan, ¿qué necesitamos? Necesitamos harina, ¿cierto? Quizá una esencia, un saborizante, huevos, mantequilla. Miren, esas son las entradas, los insumos. Aquello que yo necesito y que tiene que venir de fuera, no que lo tengo dentro, sino que tiene que venir de fuera para poder realizar lo que me piden que realice. ¿Y qué es la salida? Pues aquello que se produce, ¿sí? Entonces, el programa va a ser como una caja donde se procesa algo, ¿sí? ¿Qué se procesan? Se procesan las entradas para obtener las salidas. Entonces, si yo tengo mi caja mágica que hace cosas, para que se hagan cosas tengo que introducirle unos insumos. En los programas esos insumos son datos. Entonces, para poder producir algo, yo tengo que proporcionar algo a mi programa. Entonces, lo que yo le proporciono al programa son entradas. Lo que el programa proporciona a los usuarios son salidas. Súper, profe, gracias. Profe, buenas noches. Una pregunta respecto a los lenguajes de programación que vamos a ver. ¿Se va a ver otro aparte de este de C#? En este curso, todo se hace con C#. Me imagino que en otros cursos, en la medida en que avanzan en su carrera, van a trabajar con otros lenguajes. Me imagino que van a trabajar con Java, van a trabajar con PHP, de pronto con Python, ¿sí? Pero en este curso solamente C#. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, habiendo respondido estas inquietudes, ¿sí? Avancemos a la parte de programación. Y quise hacer esta pausa para responder las inquietudes o dudas que hubiera en este momento, Profe, buenas. porque cuando... Hola, buenas noches. Una consulta. ¿Es necesario trabajar con Visual Studio o con Visual Studio Code o algún otro programa? Miren, nosotros le recomendamos la versión Community porque es la que es libre. ¿Listo? Las demás versiones de Visual Studio no son libres. Entonces, como no les podemos decir a ustedes paguen una licencia, ni tampoco les podemos decir pirateen software, entonces la versión que se puede utilizar para aprender a programar es la Community. Pero ¿Listo? una pregunta, Y profe, que pues las otras molesta. versiones tienen otros propósitos, ¿no? ¿Sí? Sí, es que yo tengo Linux y pues es un poco complejo ese caso, ¿sí? Yo puedo igual trabajar con Visual Code, compilar por aparte y no hay ningún problema. O sea, puedo enviar el código fuente tal cual. Puede utilizar Develop, ese funciona también en Linux. ¿Cómo se llama, ¿Listo? perdón? Porque los Develop, el que expliqué hace un rato. ¿Listo? Porque Visual Studio obviamente no hay para Linux, ¿no? En Linux se programa No, con sino Mono que Develop. está la versión Visual Studio Code, que no es el IDE, sino que es uno plano, un editor de texto plano. Yo le recomendaría que utilice más bien Develop en Linux para que los proyectos los podamos abrir
en Chart Develop de Windows, ¿no? Porque es que si utilizamos otro tipo de herramientas, cuando usted envíe los proyectos, pues no van a abrir con las herramientas que utilizamos y entonces obviamente no se van a poder evaluar. Ok, vale, gracias. ¿Alguna otra duda? Bueno, volvemos entonces al punto donde nos quedamos y vamos a programar en C#. Entonces, miren, cuando ustedes instalen su Visual Studio van a tener esto, ¿cierto? Van a tener esta interfaz. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. Todo lo que hagamos en Visual Studio y en C# lo tenemos que hacer mediante proyectos. Y cuando creamos un proyecto, él nos va a crear una carpetica con muchos archivos. Miren, aquí está lo que les mostraba, le digo proyecto. Y aquí le voy a decir que es C# y que vamos a hacer una aplicación de consola. ¿Sí? En la parte de abajo yo voy a poder escoger el nombre del proyecto y dónde lo voy a guardar. ¿Sí? Entonces, miren, voy a decirle aquí que es ejemplo 01. ¿Sí? Miren ustedes que ya me cambió el nombre de la solución. Y ahora le voy a decir dónde lo quiero guardar. Entonces, por favor, sean muy organizados para que no anden perdidos de los programas. ¿Sí? Y les digo esto porque he tenido muchos casos de estudiantes que me envían cualquier cosa menos lo que deben enviar. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer, pues voy a crear una carpeta, ¿cierto? Entonces, usted créese una carpeta que se llame paso 2. Sí, estamos en el paso 2, entonces, listo, me creo la carpeta paso 2. Y cuando está allí marcada, ya podemos cerrar el micrófono, por favor. Cuando está allí marcada, entonces le digo seleccionar esta carpeta. Significa que mi proyecto va a quedar dentro de la carpeta paso 2. Entonces, aquí ustedes pueden mirar la parte de abajo, me va a quedar paso 2 y dentro de esa se va a crear ejemplo 1. ¿Listo? Y ahora sí le digo aceptar. Listo. Y él me va a crear esto que les mostraba en pantalla, en la presentación. Sí, me crea el espacio de trabajo que se llama ejemplo 01. Sí, me crea la clase program, el método main, ¿cierto? Y aquí me coloca una primera línea. Bien. Vamos por acá, vamos a documentos y miremos. Miren, aquí está el paso 2 que creamos. Ya voy. Y dentro de paso 2 ya está ejemplo 01. Por favor, revisen sus micrófonos, ciérrenlos. Listo, tenemos paso 1. Entonces, observen que con solo haber dicho que creamos el proyecto, aquí en ejemplo 1 ya hay archivos. Miren que se creó ejemplo.sln, que es el archivo de solución. Y se creó otra carpeta, ¿sí? Que también se llama ejemplo 01, que es con el mismo nombre del proyecto. Y aquí, miren, se creó la clase program, ¿sí? Se creó otro archivo de proyecto que se llama ejemplo 01, se creó la clase, la carpeta bin, que tiene un debug, ¿cierto? Que tiene acá otro archivo. Entonces, miren ustedes cuántos archivos se crearon dentro de este proyecto. Por eso es que cuando ustedes envíen, deben enviar la letra completa. Si yo intente o el tutor intente ejecutar su programa, no va a poder hacerlo si no están todos los archivos. Bueno, volvamos a Visual Studio entonces. Miren, esto es programación orientada a objetos. Funciona con clases. Entonces, siempre debe haber una clase. ¿Sí? Y este método main es donde comienza a ejecutarse nuestro proyecto. Esto es algo que tenemos que comprender,
sobre todo quienes antes hemos tenido experiencias de programación estructurada, donde escribimos 5 líneas en un archivo y esas 5 líneas ya se ejecutan. La programación orientada a objetos es un poco más compleja, ¿sí? Porque tiene clases, tiene atributos, tiene métodos. Y las herramientas de programación, los IDE, generan otros archivos en los que guardan su propia información. Bien, entonces, clase program, método main se crean por defecto y yo aquí puedo colocar cosas, ¿cierto? Pero luego les voy a mostrar que nuestras clases no las vamos a colocar aquí porque esta clase es la que se crea por defecto. Pues a partir de aquí yo voy a avanzar en mi proyecto. Entonces, miren, yo puedo comenzar a programar aquí, ¿cierto? Este código funciona. Este es el primer programa que se llama Hello World, Hola Mundo, ¿sí? Yo le puedo aumentar una línea. Entonces, cuando yo quiero mostrar algo en pantalla, para que vayan tomando nota, la sentencia va a ser console y luego va a ser write line. ¿Sí? ¿Qué hace esta sentencia? Console es la clase. Allí estamos invocando ya una clase, pero es una clase que está en la biblioteca system del compilador. Por eso no tenemos que escribir la clase console. Esa ya está. Y writeLine es un método que está definido en esa clase. Entonces aquí ya estamos utilizando programación orientada a objetos, estamos utilizando una clase y estamos invocando un método y este método se utiliza para mostrar cosas en pantalla, ¿cierto? Para proyectar datos. Y aquí le puedo colocar este es mi primer programa en C#. Como ustedes están con su cuadernito tomando nota, siguiente anotación. Las sentencias en lenguaje C# terminan en punto y coma. Siempre. Bueno, no siempre, perdón. Con algunas excepciones, que son los condicionales, los ciclos y la definición de los métodos. Pero la mayoría de las sentencias van a terminar en punto y coma. Entonces, uno de los errores comunes es que se nos olvide colocar el punto y coma o que lo coloquemos en las sentencias que no lo necesitan. Sí, entonces, miren, ya tenemos nuestro primer código, vamos a ejecutarlo. Entonces, para ejecutarlo, en la parte de arriba, miren ustedes que tengo un símbolo de ejecutar con el nombre del proyecto. Entonces le doy aquí y él lo va a compilar y se va a ejecutar. Y si hay errores, me los va a mostrar acá abajo. Listo, confiemos en que no haya errores. Y se cerró. Listo, acá nos muestra que ya se ejecutó y que terminó. Terminó con un código 0, significa que no hubo error. Bien, ¿qué pasó? No pudimos ver nada. ¿Sí? Lo que pasa es que él sí ejecutó el programa y nos mostró estas dos líneas, pero no nos dio tiempo a mirar lo que había mostrado en la ventana de salida. Entonces, para que nos dé tiempo a mirar lo que se ha generado, pues tenemos que colocarle una sentencia que haga una pausa mientras presionamos una tecla. Y esa sentencia es console read key, y como es un método va con paréntesis y punto y coma. ¿Sí? Esa sentencia va a hacer que la ejecución del programa se detenga y podamos mirar lo que hemos impreso en la parte de arriba. A ver, ¿dónde quedaría mi ventana de salida? Que no la tengo aquí.
Listo. Ahora sí tengo la salida de ese programa. Miren, esas tres líneas lo que hacen es mostrarme el Hello World y este es mi primer programa, que fue la línea que yo introduje. Y ahí está esperando a que yo presione una tecla, que es la última sentencia que colocamos. ¿Sí? Bien, otra sentencia o algo que hacemos con frecuencia cuando programamos es colocar comentarios. Miren. En C# sigue la tradición del lenguaje C y los comentarios de una línea se colocan con doble slash, doble signo de división. Entonces yo puedo colocarle un comentario a esta sentencia. Y a esta también le puedo colocar un comentario. Muestra información en pantalla de salida o en ventana de salida. Bueno, en la guía a ustedes se les pide que cuando escriban su programa coloquen los datos. Entonces aquí, en esta parte, después de las bibliotecas, ustedes pueden colocar un comentario multilínea que se escriben con slash asterisco, ¿sí? Y aquí usted puede colocar primero el ejercicio. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hace este ejercicio? Muestra un mensaje en pantalla. Es un comentario multilínea porque yo voy a seguir escribiendo aquí, ¿cierto? Entonces voy a escribir el nombre del estudiante, ¿sí? Y cuando quiero cerrarlo, lo voy a cerrar con asterisco y el signo slash. Entonces, a ustedes se les pide que siempre coloquen una información en el encabezado del programa donde digan qué es lo que hace el código, ¿cierto? ¿Qué es lo que se supone que hace? Y quién es la persona que lo está desarrollando. Y si quiere le puede colocar también la fecha. Y listo, miren, ese es un comentario multilínea que nos da información sobre el programa. Bien, cuando yo le digo ejecutar, pues ya se graban todos los archivos. Y lo que he colocado como comentario no se compila, por eso son comentarios, es solo información para el programador, ¿sí? No afecta en nada la ejecución del programa, a menos que me olvide de cerrar el comentario. Bien. Vamos a hacer otro ejemplo antes de desarrollar el código de nuestro ejercicio de calcular el área de un triángulo. Listo, entonces voy a cerrar aquí esta solución y quedo listo para comenzar un segundo proyecto. Quiero abrir un nuevo proyecto, otro programa, voy, nuevo proyecto, ¿sí? Aplicación de consola, le voy a dar el nombre, ¿cómo se llamaba el anterior? Creo que ejercicio. Paso 2. Ejercicio 01, entonces sería el ejercicio 02. Permítanme, yo lo miro acá. Ah, era ejemplo 01, entonces este es ejemplo 02. Ejemplo 02. ¿Listo? La cuestión es en dónde lo voy a guardar, ¿no? Entonces, miren, como el anterior lo guardé yo aquí en la carpeta paso 2, este me dice que también se va a guardar allí. Pero si yo quisiera guardarlo en otra carpeta, pues voy acá y selecciono. Entonces, miren, aquí están mis documentos y aquí tengo paso 2, que es donde estoy guardando estos ejercicios que corresponden pues a ese paso del desarrollo del curso. Entonces aquí le voy a decir seleccionar carpeta, ¿cierto? Entonces miren, ya me queda aquí el nombre del proyecto, el
nombre o la ruta de la carpeta donde se va a guardar dentro de paso 2 y el archivo de solución se va a llamar también ejemplo 02. Con eso es suficiente, yo le voy a dar a aceptar. Listo, y miren que nuevamente tengo la biblioteca system, el nombre del proyecto, la clase program y el método. Siempre va a ser así. Si vengo acá y voy a paso 2, miren que ahora ya tengo dos proyectos. Tengo ejemplo 01 y ejemplo 02. En ejemplo 02 no he hecho nada todavía, sin embargo aquí ya hay archivos, ¿cierto? Que se generaron automáticamente. Bueno, entonces, ¿qué más vamos a aprender en la sesión de hoy? Miren, una cosa muy común es que nosotros declaremos variables, ¿sí? Que es diferente a declarar métodos. ¿Por qué? Porque las variables no son miembros de una clase, simplemente son espacios en memoria donde se almacena un dato. ¿Listo? Entonces, este ejemplo 02, ¿listo? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a abrir un comentario y le vamos a decir ejemplo 02. ¿Listo? Lo que hace es multiplicar dos números. Listo, estuvo mi sección de encabezado y ahora sí vengo a multiplicar dos números. Miren que en este momento no voy a crear una clase porque no tengo un diagrama de clases. Lo que pretendo es mostrarles cómo nosotros podemos ir creando programas en C#. Entonces, aquí dentro de este método main estoy utilizando la clase y el método que por defecto me ofrece C# cuando creo un proyecto. ¿Sí? Yo puedo declarar variables. Entonces, para declarar una variable, lo único que tengo que decir es de qué tipo es la variable. Entonces, de tipo int, que significa entero, voy a declarar la variable a. ¿Sí? Enseguida puedo declarar la variable b y enseguida puedo declarar la variable r. ¿Cierto? Si quiero hacerlo en cada línea, pues puedo escribir 3 veces int para declarar cada variable por separado, pero lo puedo hacer de esta manera. ¿Sí? Entonces, he declarado allí mis variables. Ahora, lo que voy a hacer enseguida es leer un dato. Para leer un dato por teclado, lo primero que voy a hacer es mostrar un mensaje. Listo. Voy a mostrar un mensaje. Bueno, podría acá colocar más información. Ese carácter \n es un carácter no imprimible y lo único que hace es saltar una línea. O sea, para que no me aparezca en la primera línea, voy a colocar un par de saltos de línea, ¿cierto? Entonces en la ventana de salida no va a comenzar tan arriba. Le voy a colocar aquí una información que me dice que este programa multiplica dos números enteros. Y este mensaje lo voy a dejar separado con dos saltos de línea con respecto a lo siguiente. Y acá le voy a decir multiplicando, ¿cierto? Y multiplicador. Multiplicando multiplicador. Listo.
Ya sabemos que eso va a mostrar información, ¿cierto? Pero yo necesito es que me lea datos por teclado. Entonces, cuando voy a leer un dato por teclado, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es que mostrar información acerca de qué dato estoy solicitando. Entonces, estoy solicitando el multiplicando, ¿sí? Entonces, ahora para leerlo, yo voy a utilizar la siguiente sentencia. Listo, y de paso voy a enseñarles otro tipo de dato. ¿Sí? El tipo de dato string me permite leer cadenas. Listo, me permite leer cadenas. Entonces yo voy a decir aquí que cadena es igual a consola readline. Sí, esta línea, la línea 20, ¿qué hace? Miren, me va a leer una cadena desde el teclado. Pero resulta que yo necesito es un número. Entonces lo que voy a hacer ahora es que esa cadena yo la voy a convertir. Voy a decirle entonces que A es igual a int first, la cadena que ya tengo leída. ¿Sí? Entonces, esta línea, ¿qué hace? Convierte la cadena a número entero. Listo. Y lo mismo voy a hacer acá. ¿Cierto? Para el multiplicador voy a leer una cadena y luego voy a convertirla y la voy a guardar en la variable b. Ahora que ya tengo los datos de entrada, ¿cierto? El multiplicando y el multiplicador, ya puedo realizar la operación. Y ahora lo que voy a hacer es mostrar el resultado. Para mostrar el resultado puedo utilizar la misma sentencia, WriteLine. Voy a mostrar la cadena entre comillas y para concatenar un valor numérico voy a decirle más R. Listo, vamos a compilarlo para ver si nos genera errores. Miren, en este caso no se pasó rápido la ventana de salida. ¿Por qué? Porque aquí nos pide un número. Entonces, multiplicando 7. Ahora nos va a pedir el multiplicador. 9.
¿Listo? Ahora nos muestra el resultado. No alcanzamos a verlo. ¿Sí? ¿Por qué no alcanzamos a verlo? Porque nos falta hacer una pausa. Recuerden que es un método, así que debe terminar con paréntesis. Listo. Ahora vamos a ejecutarlo nuevamente. Entonces ahí tenemos nuestra salida, multiplicar dos números enteros. Digámosle que el primer número es el 4 y el siguiente es el 5. Ahora sí nos muestra el producto. Bien, entonces allí tenemos un ejemplo, miren, de un programa con entrada, procesamiento y salida. ¿Cuáles son las entradas? Multiplicando y multiplicador. ¿Cuál es el proceso, la operación? Calcular la multiplicación. ¿Y cuál es la salida? El producto. ¿Sí? Ahí están las tres partes. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, ¿usted me podría repetir lo primero donde dice declaración de variables A, B, R? Eso, ¿por qué fue que lo colocamos así? Miren, estas son las variables A, B y R, ¿sí? Que van a ser el multiplicando, el multiplicador y el resultado. Y este int es el tipo de dato, significa que es un dato de tipo entero, ¿cierto? También podríamos colocarlo como un dato de tipo real, ¿sí? Que sería de tipo float, ¿sí? Entonces aquí coloquémosle una notica. Una tareita que tenemos que hacer para programar es consultar los tipos de datos en C#. ¿Listo? Aquí ya tenemos dos, miren, tenemos el int y tenemos string. String es cadena de caracteres. Int es entero. Entonces, dependiendo de qué vamos a guardar en la variable, tenemos que utilizar el tipo de dato adecuado. Int es entero, significa 3, 5, 10, 20, 1000. Pero si queremos guardar una nota, por ejemplo, 4.5, ya tenemos que utilizar un dato de tipo float, que es un dato real, ¿cierto? Si vamos a guardar un nombre, Juan, José, María, eso es una cadena, o sea que utilizamos string. Y si vamos a utilizar únicamente una letra, por ejemplo, la A, o la B, o la C, ¿cierto? Eso puede ser un carácter, entonces podemos utilizar un tipo char. Bueno, continuemos. Entonces, este programita, este ejemplo 2, pues ya está bien, ¿cierto? No fue una pregunta, ¿Sí? y ahí donde estamos ejecutando el programa le damos una letra o un número negativo o bueno, otra cosa que no sea un número que nos aparece o cómo lo cambiamos. Miren, los negativos siguen siendo enteros, no hay problema. ¿Listo? Menos 5 por 8. Y el resultado es menos 40. Pero si le doy un dato diferente, me va a generar un error. Por ejemplo, tratemos de ingresar un flotante. ¿Listo? 4.5. Sí. Ya me generó un error porque 4.5 es un dato real, no es un dato entero. Entonces acá ya me dice, mire, que él no pudo convertir la cadena 4.5 a entero. De igual manera, si entrara una letra, dos letras, pues me va a dar error, ¿cierto? Profe, qué pena, buenas noches. ¿Me repites cómo es que se compila? O sea, cuando ya tiene todos los datos, ¿cómo es que, dónde se le da para Aquí compilar? arriba donde dice continuar. Ah, En ok. la parte de arriba aparece el nombre del proyecto y con esta flechita de play, ¿no? De ejecutar.
¿Listo? Aquí lo ejecuta, pero antes de ejecutarlo, él lo compila. Ahora, si queremos ir haciendo las cosas por el menú, pues acá también tenemos para compilar, para recompilar, para ejecutar, ¿sí? Para compilar el proyecto. Pero lo más rápido es que nosotros le damos aquí. Ahora, observen esto. Me olvidé de colocar este punto y coma, ¿cierto? Él me va a mostrar el error. Entonces, cuando voy a compilar, acá me va a decir que hay errores de compilación, ¿sí? Me dice que si deseo ejecutar la versión anterior cuando no tenía el error, pues yo le voy a decir que no para que él me muestre acá. Entonces, mira, aquí me dice, se esperaba un punto y coma. Si yo le doy doble clic aquí, él me va a llevar donde se esperaba el punto y coma, acá. ¿Listo? Entonces, cuando falta un punto y coma, ya se lo aprendieron. Si dice, se esperaba punto y coma, pues será que me faltaba el punto y coma. Pero a veces los errores pueden ser no de punto y coma, sino de otra cosa, ¿cierto? Entonces, él les va a mostrar los errores y los va a llevar a la línea. En algunos casos, el error está en la línea anterior y él se ubica en la siguiente porque asume que las dos líneas son una misma sentencia. Eso es parte del aprender a programar, el interpretar los errores. La persona que estaba levantando la mano, pregunte. Buenas noches, profe. Buenas noches. O sea, pues uno siempre tiene que declarar las variables dentro de las llaves ¿qué es de static void main? Bueno, miren, esa es una buena pregunta. ¿Cómo diferencio cuando es una variable y cuando es un método? Las variables se declaran siempre dentro de un método, no necesariamente del static void main. Este es un método, el main, un método especial. ¿Listo? Pero si yo creo mi propio método, yo puedo declarar variables dentro de él. O sea que siempre, miren, este es un método, la definición del método, y esto que está entre llaves que abren y cierran es el cuerpo del método. Entonces, en el cuerpo del método es donde yo declaro las variables. ¿Sí? En el cuerpo del método es donde yo declaro las variables. Estas son variables. Pero si yo lo coloco aquí, miren, después de class program y digo aquí, eso no es una variable. Eso es un atributo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es que las clases tienen una estructura que está formada por dos miembros, que son los atributos y los métodos. Entonces, los atributos no se pueden definir dentro de los métodos, se definen fuera. Pero dentro de los métodos yo puedo declarar variables. Estas son variables, ¿por qué? Porque están dentro de un método. Esto es atributo, ¿por qué? Porque están fuera de los métodos y dentro de las clases. ¿Sí? Eso significa que cuando declaremos los atributos que hemos colocado en los diagramas de clase tienen que ir fuera de los métodos. Y casi siempre se colocan, o sea, una buena práctica es colocarlos justo después de la llave del cuerpo de la clase. Muchas gracias, profe. Con mucho gusto. Bien, voy a cerrar esta solución. ¿Cierto? Cada vez que terminamos con un programa, pues cerramos el proyecto, ¿cierto? Miren que acá quedaron las carpetas de los proyectos. Bien, ahora, ¿qué les parece si escribimos el código de esta clase que dejamos por acá? ¿Cierto? Vamos a escribir esta clase, que es la parte que más nos interesa, porque esto es programación orientada a objetos y los objetos surgen a partir de las clases. Entonces vamos a crear nuestra clase triángulo. Entonces le voy a decir nuevo proyecto, una aplicación para consola, ¿sí? Y el nombre va a ser triángulo, ¿sí? ¿Y dónde lo voy a guardar? Lo voy a guardar aquí en paso 2, porque estoy en el paso 2, ¿cierto? Y ustedes van a hacer los ejercicios que van a enviar. Le doy a aceptar y él me va a generar lo mismo que ya miramos. ¿Listo? Pero esta vez yo voy a crear mi clase triángulo. Entonces, miren, atentos aquí. Cuando voy a crear mis clases, mira, aquí me está diciendo que el namespace es triángulo, pero la clase es program.
Entonces yo voy a crear mi clase triángulo. Entonces para crear mi clase triángulo me voy a ubicar acá en el explorador de soluciones. Miren acá en la ventana de la derecha. Le voy a dar clic derecho. Y aquí voy a buscar la opción agregar. Aquí está, agregar. Y aquí le voy a decir que voy a agregar una nueva clase. Está aquí en la parte de abajo al final. ¿Sí? Voy a agregar una nueva clase. Y él me va a decir que cuál es el nombre de esta clase. Entonces, aquí yo le voy a cambiar el nombre a esa clase. Le voy a decir que es mi clase triángulo, pero solo el nombre. Si ustedes borran todo y no le dejan el punto CS, pues va a crearles un archivo que no reconoce. ¿Listo? Porque las clases tienen extensión .cs en C#. Entonces, cámbienle el nombre, pero no le cambien la extensión. Voy a crear mi clase triángulo. Mira, aquí debe quedar claro. Triángulo.cs. Y le digo aceptar, agregar. Perdón. Entonces, observemos acá en el explorador de soluciones que yo tengo, miren, tengo la solución triángulo, que es el proyecto. ¿Sí? Aquí me dice que es un proyecto de C# que se llama triángulo. Y aquí tengo las clases, miren. Tengo la clase program y tengo la clase triángulo. Y miren acá en la parte izquierda que aquí tengo las pestañas para las dos clases que he creado. Si creara más, pues se me irían aumentando pestañas aquí. ¿Sí? Entonces ahora voy a crear mi clase triángulo. Volvamos a acá porque este es mi diseño. Esta es la clase que voy a crear. Miren que el primer rectángulo tiene el nombre, el segundo rectángulo tiene los atributos. Entonces voy a crear los atributos. Entonces miren, aquí está mi espacio de trabajo y tengo la clase triángulo y aquí estas llaves me dicen que aquí va el cuerpo de la clase. Entonces allí es donde yo voy a definir los atributos. ¿Sí? En este caso voy a definir los atributos como real y el tipo real en C# es float, ¿no? También hay el tipo double, pero ese es para números con mucha precisión, con muchos decimales. Entonces le voy a decir que sea de tipo float y aquí le voy a decir que me coloque estos atributos, base, altura y área. ¿Listo? Entonces, miren, yo puedo hacer todo en una misma línea o puedo hacerlo por separado. Ustedes que están mirando mi pantalla, observen cómo quedó esa declaración. Aquí está pasando algo raro. ¿Sí? Miren que float está en azul, altura en negro, float en azul, área en negro. Pero en la base me quedaron los dos en azul. ¿Qué significa eso? Eso significa que base es una palabra clave en el lenguaje. Y yo no puedo declarar ni atributos, ni métodos, ni variables con las palabras claves del lenguaje. Entonces, miren, este ejemplo nos ha permitido explicar esta parte. Si yo voy a declarar un atributo o una variable y me encuentro que es una palabra reservada porque me quedó en azul, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es aumentarle o cambiarle algo para que ya no sea reservada. Entonces yo le voy a colocar aquí la T, base triángulo, porque base es una palabra reservada, ¿sí? Pero yo no quiero base, yo quiero base, y es la base del triángulo, ¿sí? Entonces ahora ya puedo colocarlo acá alineadito, ¿sí? Y tengo, miren, float base T, altura y área no tienen problema. Y estos son mis atributos. Entonces aquí le voy a colocar que esto es la definición de atributos, ¿sí? ¿Qué sigue después de definir los atributos? Veamos por acá que eso lo teníamos en los pasos, ¿sí? Ya creamos la clase y nuestra clase se llama triángulo, ¿sí? Luego sigue definir los atributos. ¿Qué sigue? Implementar los métodos. ¿Cuáles métodos? Estos métodos. Set base, set altura, get base, get altura. Bueno, aquí viene algo que les había explicado en la sesión anterior. Miren. Cuando yo trabajo con objetos, los objetos cumplen con una propiedad que es el encapsulado.
Y el encapsulado significa que el objeto es una cápsula cerrada. Significa que desde el exterior no se puede acceder a los miembros de la clase, a menos que sean públicos, ¿sí? Entonces, los atributos se declaran como private. Son privados, no están disponibles para el público externo. ¿Sí? Y los métodos los voy a declarar como públicos. Este signo menos que aparece a la izquierda de base, altura y área, significa que son private. Bien, entonces está nuestra definición de atributos. Ahora vamos a definir nuestros métodos. Hay un método especial, y cuando ustedes empiezan a leer sobre programación, ya escribir el código, ¿sí? Se van a encontrar que en programación orientada a objetos hay un método especial que se llama el método constructor. El método constructor se ejecuta cuando nosotros creamos un objeto, cuando creamos una instancia de la clase. Única y exclusivamente se ejecuta al crear un objeto. O sea que ese método se utiliza para establecer el estado inicial del objeto, pero no puede ser invocado. O sea, yo no puedo, después de crear el objeto, llamar al método constructor. ¿Sí? Solamente se invoca en el momento de crear el objeto. Bien, en ese método siempre se declara de la misma forma y es un método tipo public y tiene el mismo nombre de la clase, siempre el mismo nombre de la clase. No puede tener un nombre diferente. Puede tener parámetros, pero no puede tener nombre diferente. ¿Sí? Y lo que se utiliza es para establecer los estados del objeto. Entonces vamos a decir que la base sea igual a 0, que la altura sea igual a 0. Miren que aquí estamos ya creando una clase, ¿no? Y el área sea igual a 0. Bien, entonces este es un método especial, el método constructor se utiliza para definir los estados iniciales de los objetos y solo se ejecuta cuando se crea un nuevo objeto, no puede ser invocado. Ahora sí, los métodos que nosotros tenemos en nuestro diagrama. ¿Sí? Les decía que los objetos están cerrados, son herméticos. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dentro del objeto un dato, digamos un espacio para un dato, yo tengo que tener la posibilidad de guardar algo en ese espacio. Entonces, un espacio reservado para guardar la base del triángulo a ese lugar. ¿Sí? Y también necesito un método para poder recuperar ese dato que he guardado en ese lugar. Entonces, siempre utilizamos métodos para introducir datos y métodos para recuperar datos para cada atributo. Porque una vez que yo he declarado el atributo como privado, yo no puedo acceder a él desde fuera. O sea, desde dentro de la clase sí, pero desde fuera no. Entonces, por eso, miren, a mí me gusta nombrarlos como set y como get, porque los métodos de las bibliotecas de los lenguajes de programación utilizan este prefijo, ¿sí? Para que el programador pues sepa qué es lo que hace cada método sin tener que ir a estudiar la documentación. Entonces, siguiendo esa lógica, yo los llamo como set y como get. Podría llamarle colocar base, colocar altura, recuperar base, recuperar altura, ¿no? Pero más claro es un set y un get. Bien, y para el área, pues ya no se trata ni de un set ni un get, sino de calcular, ¿no? Porque no la voy a introducir el área, la tengo que obtener a partir de la base y la altura. Y luego lo que sí puedo es obtener esa área. Entonces vamos a crear esos métodos. Bien, entonces, ¿cómo se define un método? Miren, la definición de un método debe decirme primero qué tipo de acceso tiene el método.
¿sí? Y puede ser private o puede decir que es public. Puede acceder desde fuera. El segundo dato es qué tipo de dato retorna ese método. Entonces le voy a decir que es void, significa que no retorna nada. Y luego viene el nombre del método, ¿sí? Que es setBase. El nombre del método va acompañado de paréntesis. Y en ese paréntesis vamos a colocar algo que se llaman los parámetros, es decir, lo que yo envío al método para que él se ejecute. Entonces le voy a enviar el valor de la base, porque este método lo que hace es guardarme dentro del objeto un valor, ¿sí? Y le voy a decir que estoy mandando la base en la variable b. Miren, eso es un parámetro. Ahora voy a escribir el cuerpo del método, que va a ir siempre entre llaves. Entonces hay que escribir el cuerpo del método. ¿Qué es lo que hace este método? Lo único que él hace es que me va a decir que base t, que es el atributo, es igual a b. ¿Listo? ¿Por qué es necesario hacer esto? Miren, porque resulta que desde fuera yo voy a enviar un valor a través de la variable b, porque yo no puedo acceder al atributo base t que está acá porque es privado. Entonces debo tener un método que se encarga de llevarme ese valor hasta ese método. ¿Listo? Y lo mismo voy a tener para la altura. Entonces voy a tener un método que es public, que no devuelve nada y que se llama setAltura. Y que también recibe un dato de tipo float en una variable h, ¿cierto? Y el cuerpo del método me dice que todo lo que este hace es que al atributo altura le asigna la variable h y el punto y coma. Entonces miren cómo vamos definiendo los métodos que tenemos en nuestro diagrama de clases. Ahora necesitamos los métodos para recuperar esos datos. Entonces voy a tener que el tipo public, pero aquí ya no es void porque voy a recuperar. Entonces como necesito que ese método me devuelva algo, yo tengo que decirle qué tipo de dato me devuelve. Le voy a decir que me devuelve un tipo float y el método se llama getBase. Y ya no envío nada, miren. Cuando coloco algo dentro del paréntesis significa que estoy enviándole datos al método, ¿sí? Cuando coloco un tipo de dato antes del nombre del método significa que el método me va a enviar algo a mí o hacia el exterior. Entonces la palabra mágica para que el método me devuelva algo es return. Entonces le voy a decir que me retorne base t. Entonces ese método toma la base que está dentro del objeto y me la devuelve. Y lo propio va a hacer este método. Return altura. ¿Sí? Entonces ya recuperamos la base, ya recuperamos la altura. Ahora sí necesitamos un método para calcular, es para calcular el área. Y para calcular el área voy a colocar la fórmula. Área es igual a base por altura dividido para 2 y también termina en punto y coma. Entonces miren, allí tengo ya calculado el área. Ahora lo que tengo que hacer es un método que me devuelve un dato de tipo float que se llama getArea. Y en el cuerpo todo lo que tiene es un return área. Entonces, si ustedes leyeron la programación, la teoría sobre programación orientada a objetos, se debieron encontrar con que la programación orientada a objetos maneja un orden en el código, es mucho más ordenado. Y cada uno de los métodos tiene muy poco código. ¿Sí? Miren, esto es un método y todo lo que tiene es una sentencia. En este caso, todos los métodos tienen una sentencia, excepto el constructor que tiene 3. Así que escribir métodos es muy sencillo. Bien,
Entonces, esta clase triángulo ya tiene todos los atributos y tiene todos los métodos, ¿sí? Pero con eso no es suficiente para yo tener un programa. Miren, ya tengo todos los atributos y tengo todos los métodos, lo que hacen cada uno de ellos. Vengo acá y voy al paso 6. Me dice que después de implementar los métodos, yo debo instanciar los objetos, porque los que trabajan son los objetos. En las clases únicamente se define lo que el objeto va a tener. Entonces, miren, una vez que tengo creada la clase triángulo, yo la puedo utilizar desde fuera. Esta clase program es una clase diferente, o sea que es externa a triángulo. Entonces, yo voy a colocar aquí, en este método, voy a instanciar un objeto de tipo triángulo. ¿Y cómo lo hago? Miren, de la misma forma que se declaran variables, se declaran los objetos. Entonces, voy a decir que de tipo triángulo, voy a crear un objeto No tienen que llamarlo de esta manera, pero yo le voy a colocar obj para indicar que es un objeto de tipo triángulo, diferenciarlo de lo que tengo acá, que es la clase triángulo. ¿Sí? Un objeto ya, instanciar. Entonces aquí lo estoy declarando y lo voy a instanciar. Entonces, para instanciarlo voy a escribir la siguiente línea. Voy a decir que objeto triángulo es igual a new triángulo. Miren, este método new triángulo, aquí estoy realmente invocando al constructor que colocamos acá, este constructor. Entonces, cuando hago esto, lo que pasa va a crear un objeto triángulo con todos los atributos en 0. ¿Sí? Y ahora voy a hacer uso de los métodos get. Solo lo he declarado y no le he enviado ningún dato. O sea que el triángulo está vacío. ¿Listo? Voy a invocar los métodos get para obtener información. Voy a aprovechar esta línea que ya tengo aquí y voy a decir que la base, que me muestre aquí la base. Entonces, miren, si yo le digo solamente base, si él no la va a encontrar. Si le digo base T, tampoco la va a encontrar, porque es que base T, altura y área son atributos de otra clase, no de la clase program. Entonces, para yo tener acceso a ellos, tengo que hacerlo a través del objeto que he declarado. ¿Sí? A través del objeto triángulo, yo puedo acceder a sus atributos, pero no puedo acceder directamente. O sea, si yo aquí le digo base, me va a dar un error, ¿sí? Porque él no puede acceder a la base. Tengo que decirle el método get. Miren, ese sí ya me aparece allí. ¿Listo? Y lo mismo puedo hacer con la altura. Perdón, voy a hacer que salte una línea. Sí, le voy a decir que me muestre la altura. Y que me muestre también el área. ¿Sí? Lo que hago es cambiar los métodos get. Aquí voy a leer altura. Y acá voy a leer el área. ¿Listo? Como estos métodos ya los tengo creados acá, ya los puedo invocar. A esto se le llama un mensaje, ¿no? Esto es un mensaje que le estoy enviando al objeto obj triángulo. O invocar el método o enviar un mensaje es igual. ¿Listo? Ahora ya sabemos que yo tengo que hacer una pausa y que la hago con read key, con paréntesis porque es un método. Entonces miren,
ya tengo acá creada mi clase triángulo, pero miren que esta clase triángulo no tiene ningún read, ningún write, o sea que no está trabajando con el teclado ni con la pantalla. Esa es una propiedad de la programación orientada a objetos y es que me permite separar la interfaz de la implementación, se dice. Entonces, esta es la implementación de la clase, ¿sí? Pero miren que aquí no estoy trabajando con la interfaz la estoy trabajando acá, porque acá es donde voy a interactuar con el teclado o con la pantalla o con las dos cosas. Bien, vamos a ver entonces qué me devuelven estos métodos. Me tienen que devolver algo porque yo ya he creado el objeto. Miren, allí tenemos los datos del triángulo. Todo está en cero. ¿Por qué todo está en cero? Porque nosotros lo colocamos en cero acá en el constructor. Bien, pero resulta que nosotros tenemos métodos para enviar datos. Ahora vamos a invocar los métodos set, ¿sí? Entonces vamos a decirle que objeto triángulo punto set base nos guarde el número 7 allá en la base del triángulo y que el objeto set altura nos guarde por allá la altura y digámosle que este es 10. ¿Sí? Va a tener 7 de base y 10 de altura. Seguramente ustedes ya hicieron su cálculo mental de cuál va a ser el área de ese triángulo. Listo, miren, entonces ahora ya le enviamos datos. Vamos a invocar nuevamente estos métodos para mirar si estos datos se guardaron allá en el triángulo. Entonces, miren, la primera aparición de la base, la altura y el área está en 0. Pero luego, como ya guardamos datos en el objeto, ahora la base es 7 y la altura es 10, pero el área sigue siendo 0. ¿Sí? ¿Por qué el área sigue siendo 0? Porque no hemos invocado el método calcular área. Aquí le voy a avisar que fue esto después de utilizar los métodos. Listo, entonces miren, vamos a enviar la base, vamos a enviar la altura al objeto y también vamos a calcular el área. Vamos a calcular el área. No necesitamos enviarle ningún dato para calcular el área porque los datos ya están allá en base y en altura. Entonces, miren, inicialmente tenemos todo en 0. Ahora, después de utilizar los métodos set, que enviamos el 7 y el 10, ya tenemos el área. Entonces, 7 por 10, 70. Y la mitad, 35. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el código de la clase program y desde ella, que es externa a triángulo, estamos creando un objeto de tipo triángulo y luego lo estamos invocando sus métodos o enviando mensajes, ¿cierto? Que es lo que habíamos dicho acá que teníamos que hacer, enviar los mensajes, enviar mensajes o invocar los métodos. Y también lo último era ejecutar el programa.
¿cierto? Y ya lo ejecutamos haciendo. Ya están mis 3 ejercicios, ¿cierto? Los tengo todos acá en esta carpetica que se llama paso 2. Entonces, mire, a usted le piden que envíe las carpetas completas de los programas. Entonces, lo que usted va a hacer es que aquí, en este paso 2, usted tiene los 3 proyectos. En este caso hice 3, usted solo va a tener 2, pero en el siguiente paso va a tener 5. ¿Listo? Entonces, usted da un paso atrás acá, ¿cierto? Regresó a documentos, y aquí lo único que va a hacer es que le dice clic derecho al paso 2, ¿sí? Y aquí le dice comprimir. ¿Dónde estará comprimir? Aquí está, 7zip, ¿cierto? Yo tengo instalado 7zip y aquí le voy a decir que me genere paso 2.zip. Añadir a paso 2.zip. ¿Listo? Ahora, ustedes deben enviarlo con su nombre. Voy a cerrar acá para poder compilar esto, para poderle cambiar el nombre. Entonces, claro, yo le puse paso 2 para que ustedes lo miraran, pero esto debería tener su nombre, ¿cierto? Entonces, en mi caso, lo voy a llamar así. Está mi nombre y está, que es el paso 2. Ahora sí le voy a decir que esto me lo compile en Aníbal Chávez paso 2.5. Listo, mírenlo, aquí ya está. Esto es lo que yo tengo que enviar. Ah, pero se me olvidaba algo. Resulta que aquí, antes de compilarlo, también debo colocar el informe. ¿Listo? Voy a crear aquí un informe que debería estar en punto PDF. Entonces, miren, en la misma carpeta usted coloca los códigos de sus programas y coloca el informe que debe estar en PDF. ¿Sí? Lo compila todo esto y este es el archivo que usted va a enviar al entorno de evaluación. Bien, y así terminamos la explicación de la actividad 2 y parte de la temática que ustedes necesitan conocer. En conferencias posteriores les vamos a ir explicando algunas otras sentencias y estructuras para programar. Su atención, entonces estamos atentos a sus preguntas. Profe, una pregunta. El link para descargar el Visual Studio, ¿lo encontramos en dónde? Aquí está, en la presentación. Yo le voy a enviar esta presentación al director de curso para que la publique en el foro de noticias del curso, ¿no? Estas cosas se colocan en noticias del curso, entonces le voy a enviar el enlace de la grabación cuando lo tengamos y le voy a enviar también la presentación para que él la suba. Entonces ustedes aquí tienen el enlace. Entonces todo lo que tienen que hacer es ir al foro de noticias del curso y aquí tienen el enlace. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, buenas noches. Sí. Yo quería preguntarle, pero los problemas que están en la guía son muy diferentes a estos ejemplos que nos dio hoy. Con estos métodos y datos que vimos hoy, de acuerdo a esos datos hacemos los problemas, porque es que hay muchos datos que son, pues por lo menos para mí son muy nuevos. Yo no conozco, digamos, otro lenguaje u otra cosa. Entonces, a raíz de estos ejemplos podemos... Miren, con lo que les he explicado hoy pueden hacer cualquiera de los ejercicios. Ahora, allá los planteamientos son diferentes. El ejemplo que yo hice aquí fue calcular el área de un ángulo. Allá de pronto les piden que calculen el valor de una factura, que calculen el valor de un descuento, que calculen una nota. ¿Listo? Sigue siendo igual. Van a tener unos datos que los van a guardar como atributos y hay otros atributos que los tienen que calcular. La lógica va a ser siempre la misma. ¿Sí? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es esto. Miren. Esto es lo primero que tienen que hacer, saber qué es lo que el programa debe hacer. ¿Sí? Y con eso ya pasan a esto que es el diseño. Entonces, ¿cuál es la clase? Estos ejercicios de este paso 2 solo requieren una clase.
¿sí? En la conferencia anterior yo les había hecho un diagrama que tenía 3 clases. En esto solo tiene una clase, por eso yo he trabajado un ejemplo con una sola clase. Entonces, hagan su tabla de requerimientos. Obviamente los requerimientos no va a ser ingresar base porque van a ser otros datos de entrada, ¿cierto? No va a calcular el área, seguramente tiene que calcular otra cosa. Pero todos los programas tienen esto. Miren, ustedes tienen que entrar datos, tienen que hacer operaciones y tienen que mostrar datos. Luego hacen este diagrama y con base en este diagrama ustedes hacen el código. Entonces, miren, yo hice mi clase triángulo, utilicé estos atributos y definí estos métodos y se ejecutó. Listo, aquí están los pasos generales para que ustedes hagan su programita. Profe, Bien. una consulta. Esto se puede, cuando uno ya lo tenga listo, se puede compartir en el foro para que se retroalimente antes de la entrega final para corregir posibles errores. Miren, yo tengo 280 estudiantes. Yo no alcanzo a revisarles a todos. Y muchas veces me envían cosas solamente para que les diga sí o no. Por favor, cuando tengan dudas, escríbanme y yo les resuelvo las dudas. ¿Listo? Algunos de ustedes me envían un documento, les hago observaciones, me lo vuelven a enviar al otro día y al otro día me lo vuelven a enviar. No alcanzo yo a revisarles 3 o 4 veces a todos ustedes. ¿De acuerdo? No alcanzo por más que quisiera. Entonces, miren, envíenme las preguntas. ¿Sí? Cuando ustedes tienen duda de algo, entonces me envían esa parte y me dicen, la duda que tengo es esta. Y entonces yo les voy a hacer claridad. Pero no alcanzo a revisarles todo el trabajo varias veces. No alcanzo para hacer eso con todos los que me envíen. Pero estoy atento a resolver todas sus dudas y a los que me han enviado preguntas les he respondido. Creo que no tengo ninguna pendiente hasta el momento. ¿Listo? Por favor, no suban código fuente en el foro. No tienen que subir avances. Este es un trabajo individual. Cuando son colaborativos, ustedes tienen que subir aportes, porque con los aportes de todos se elabora el producto final, pero este trabajo es individual. Lo único que tienen que subir en el foro es cuáles ejercicios van a desarrollar. Eso sí es obligatorio. Tienen que informar cuáles ejercicios van a desarrollar porque esos ejercicios se los vamos a calificar. ¿Sí? Pero de ahí para allá no necesitan subir nada en el foro. Ahora, si tienen una pregunta, claro, suba y diga, miren, yo tengo esto y la pregunta es esta, ¿cierto? Y entonces yo le voy a decir la respuesta y le voy a dar realimentación. Pero si ustedes me lo suban para que yo les revise y les diga si están bien o mal, no voy a alcanzar. Alfonso, Buenas noches, profe. Una consulta. buenas noches. ¿Cuáles son los archivos que toca enviar? Es que no me fijé. Hay que enviar el informe que debe estar en punto PDF y hay que enviar las carpetas de los proyectos. ¿Sí? Cuando hablamos de proyectos, estamos hablando del programa para resolver cada ejercicio. En este caso, miren, yo hice 3 ejercicios y aquí tengo 3 carpetas, ejemplo 1, ejemplo 2 y triángulo, donde está todo el código de los ejercicios. Entonces, estas carpetas que se crean cuando ustedes crean un proyecto las tienen que enviar completas y además tienen que enviar el informe, todo esto en un archivo comprimido. Ah, ok, vale, profe. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. Sí, pregunte, por favor. ¿Me escucha? Sí, la escucho. Cuando descargué el 2017 me dice que hay varias cargas de trabajo que puedo descargar. Y hay varias opciones para Windows. No sé cuál de todas se pueda utilizar. Allí les ofrece varios paquetes para Windows. Los de Windows, instálelos todos. Ok, gracias. Bueno. ¿Alguien más?
Bueno, Pues, les profe, agradezco mucho su atención. ¿Sí? lo que sí, lo que sí veo es que, por ejemplo, en la tarea 1, lo que pasó en la tarea 1 es que muchos de sus compañeros quedaron como con muchas dudas, ¿sí? Y pues veo que, esta actividad es mucho más compleja que la anterior. No sé si de pronto los tiempos que su merced tiene para contestar preguntas se pueden, digamos, ampliar un poquito para pues despejar las dudas que tenemos algunos estudiantes. Miren, escriban las preguntas. Yo les contesto. Pero tienen que escribirlas, o sea, no les puedo adivinar, ¿no? Pero todas las preguntas que ustedes me han enviado hasta el momento las he respondido. Si ustedes tenían preguntas en el primer trabajo y no las formulan, pues va a estar difícil que yo se las conteste. Tienen que preguntar. Y cuanto más concreta sea la pregunta, más precisa es la respuesta. Bueno, en el chat tengo una pregunta. ¿Cómo se saca el informe a PDF? Miren, hay herramientas que se instalan y que generan una impresora virtual a PDF. Por ejemplo, está el PDF Creator. Ustedes lo instalan y cuando están en Word, van y le dicen imprimir y allí les aparece como si fuera una impresora PDF. Entonces lo imprimen en PDF y ya tienen su archivo. Si trabajan con Writer, por ejemplo, Writer genera automáticamente PDFs, ¿no? En caso contrario, sí tienen que instalarlo. Y en Internet hay sitios donde usted sube el archivo y lo descarga enseguida en PDF, que hacen la conversión de Word a PDF. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Tengo una duda, es que en el ejercicio del triángulo, pues yo miré que había como una línea de comando que decía console.ok, pero cuando miré, o sea, no entendí qué era lo que hacía o cómo funcionaba. ¿Será que me puede explicar esa parte? Sí, claro, con mucho gusto. Console.readKey se utiliza para hacer una pausa, para que tengamos tiempo de mirar lo que se ha escrito en pantalla. Bueno, muchas gracias. Y o sea, la pausa es para que le dé tiempo al programa de ejecutarse. Cuando el programa se está ejecutando, hace una pausa hasta que usted presione una tecla. Es que si no hace pausa, los datos se proyectan tan rápido y el programa termina de ejecutarse que uno no alcanza a mirar qué fue lo que se imprimió. Entonces, esa pausa hace que se quede la información en pantalla hasta que usted presione una tecla. Listo, profesor, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches. ¿Habrá otra clase o algún CIPAS? Pues la verdad que yo tengo 280 estudiantes y asistieron 41. No fue mucha la concurrencia, parece que no hay mucha necesidad de hacer este tipo de cosas. Pero vamos a ver si programamos otra. Listo, bueno, ¿qué debe contener el informe PDF? En la guía lo tienen, ¿no? Por favor, lean la guía, allí les dice que debe tener introducción, objetivos, que debe tener la tabla 1, que debe tener la tabla 2, que debe tener el diagrama de clase, que debe tener pantallazos del código y pantallazos de las salidas del programa y conclusiones y bibliografía. Profe, qué pena, nuevamente. Sí, con confianza, pregunte. Lo que pasa es que, pues en mi caso, y pues recordando lo que decía ahorita el compañero, el ejercicio 1, en el ejercicio 1 veíamos los métodos set, get y calcular. Esos eran como los básicos. Pero pues ahorita viendo toda esta programación con todos estos términos y datos que write line, que solo write, que parse, bueno, todos esos datos nuevos, a eso era mi pregunta ahorita. Para los nuevos problemas pues de los trabajos, ¿cómo saber qué datos implementar o en qué orden? Sí, claro. Porque es que eso ya es como muy Miren, avanzado, el write, el read son sentencias del lenguaje de programación. En el trabajo 1 trabajamos
lenguaje de programación, solo hicimos el diseño de una clase. ¿Listo? Entonces, una cosa es el análisis del problema y el diseño de mi programa, y otra cosa es el codificarlo en un lenguaje de programación. Entonces, claro, ahora tenemos que aprender el lenguaje de programación C#. Entonces, cuando yo digo int, cuando digo float, cuando digo string, cuando digo console, cuando digo int.pairs, cuando digo read key, cuando digo write line, esas son sentencias del lenguaje de programación y obviamente las tenemos que aprender. Hay que aprender el lenguaje de programación C#, porque cada cosa que a nosotros se nos ocurre, como decir, mostrar este número en pantalla, yo tengo que saber cómo lo digo en lenguaje de programación. Si yo digo leer el nombre del estudiante, entonces tengo que saber cómo lo hago en lenguaje de programación. ¿Sí? Les voy a compartir. Bueno, creo que se los voy a mandar al correo. Espero que todos estén leyendo los correos que yo les envío, porque les he enviado varios. Les voy a compartir al correo un enlace a un libro de C# que está en la biblioteca de la UNAD. Es más, se los voy a colocar ahorita mismo aquí en el chat para que ustedes puedan copiarlo. Este es un enlace a un libro muy fácil de entender, muy didáctico de programación en C#. Listo, aquí se los coloco en el chat. Sí, cópienlo y péguenlo. Y es un enlace a este libro. Sí, aquí está el contenido, miren. Fases del desarrollo de un programa, introducción a C#, introducción a la programación orientada a objetos, elementos del lenguaje, estructura de un programa, clases de uso común, sentencias de control, matrices y todo lo que usted quiera. Este libro que tiene 840 páginas, no tienen que leérselo todo, pero creo que con los primeros capítulos, hasta por aquí al 7, tienen suficiente para este curso. Listo, ahí les coloqué el enlace. Revísenlo, por favor. Y aquí van a tener ustedes, además de las cosas que yo les he explicado, van a tener explicado sentencia por sentencia qué es lo que hace, para qué se usa y cómo se usa. ¿Sí? Recomendación, ustedes necesitan un cuaderno de programación C#. Entonces tenga su cuaderno y ahí va tomando notas ordenadamente de todas las sentencias y las estructuras y lo que va aprendiendo. Profe, una pregunta. Las carpetas del proyecto se deben subir comprimidas para subirlas con el informe. Sí. Ah, miren, las carpetas no necesitan comprimirlas una por una, pero la carpeta que contiene los proyectos y que contiene el informe sí la deben comprimir, porque ustedes solo pueden subir un archivo. ¿Cierto? Como solo pueden subir un archivo, tienen que comprimir todo eso. Pero no necesitan comprimir cada carpeta del proyecto, ¿no? Comprimen la carpeta que tiene todo, que tiene los proyectos y que tiene el informe. ¿Listo? Ok. Así tiene que quedar su carpeta. Debe tener el proyecto 1, el proyecto 2 y el informe. Y esa carpeta es la que la van a comprimir y les va a quedar como esta. Profe, buenas noches. ¿Alguna otra ¿Será que me pregunta? puede aclarar una duda? Bueno, claro. Profe. Profe, sino Sí, la escucho. que en la clase triángulo, sí, en la clase triángulo, en declaración de variables, quedé como en una duda que ¿por qué B y H y no B y R? Normalmente en los triángulos se utiliza la B para base y la H para altura, ¿no? Es como una forma de referirse a altura con la H, no sé de dónde lo sacaron. En todo caso, la variable que utilizo es independiente, pude haber utilizado X y Y. ¿Sí? Lo importante es que esa variable toma el valor que yo envío y lo deposita en el atributo. Listo, voy a abrir el código nuevamente para mostrarle. Un momento, por Bueno, favor, gracias, voy a profe. abrir ese proyecto. Listo. Bueno, les voy a compartir la pantalla nuevamente.
para responder a esta pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta? Bien, mire, acá está esta sentencia donde nosotros estamos invocando el método setBase y aquí estamos enviando un valor, ¿cierto? El valor 7. Ese valor 7 llega acá en setBase en la variable b. Esta variable b lo que hace es recibirme ese valor 7 y luego ese valor a través de esta variable lo guardo en este atributo base t, que es este. ¿Sí? Ahora, si yo aquí en vez de la b coloco otra letra, no hay problema. Puede ser la X, puede ser la S, o puedo escribir base nueva, lo que sea. ¿Sí? Este es el nombre de una variable que me recibe ese valor que mandé desde acá. Igual, miren, en setAltura yo tengo aquí un valor, lo estoy enviando y acá lo recibo en variable h. El nombre de esta variable no tiene importancia. ¿Sí? Lo que sí tiene importancia es el tipo, que tiene que ser float. ¿Por qué tiene que ser float? Porque acá arriba la altura la tengo definida como float. Entonces tiene que ser obviamente la variable del mismo tipo que el atributo. Pero esta variable lo que hace es recibir ese datico, tenerlo allí hasta que yo lo asigno acá. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya no hicieron la aclaración. Es h de altura Hale en inglés. Muy bien. Sí, es común utilizar la h para altura, ¿no? Y la b para base. Entonces, por eso coloqué la h, pero podría ser cualquier otra letra. Bueno, si no tienen más preguntas, ha sido todo por hoy. Se les agradece su atención y su participación. Bueno, gracias, profe. Muchas gracias, profe.